Eres muy amado, amada por Dios. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Qué bueno ser amado. Ser amado, amada por Dios es maravilloso. Qué fuente de alegría, de gozo, de estabilidad emocional saber que uno es amado. En un mundo bastante individual, en un mundo donde el amor se proclama pero no se vive, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Es muy rico saberse amado por Dios y que Él nos tiene tanta bondad y misericordia. Así que date un beso en la mejilla, dice. Qué rico, el Señor me ama. Por estos días se murió un famoso escritor, ¿no es cierto? Lo han visto en las noticias. Don Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Aclamado por el mundo literario. Y se van a hacer unas importantes exequias, tanto en México como en Colombia, su país. Pero quiero decirte algo para tu alegría. Mi jefe en el hospital mandó un WhatsApp y él dijo: vale la pena que lean esto. Es una carta que mandó Gabriel García Márquez a sus amigos cuando él estaba muy enfermo. Y dice: la recomendación es verdaderamente conmovedor. Está escrito por él, uno de los latinoamericanos más brillantes de los últimos tiempos. Y dice así esta carta de Gabriel García Márquez: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera, etc. Este caballero es un ignorante. ¿Ustedes saben cuál es quizás el versículo más famoso de la Escritura? Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios, de tal manera. Gabriel García Márquez está diciendo: si Dios se olvidara de que yo soy una marioneta y me diera un poquito de tiempo para hacer de nuevo algunas cosas, qué ignorancia. Qué ignorancia, porque él está diciendo, está hablando de un Dios no amoroso, de un Dios que lo trata como un artefacto, que lo maneja como una marioneta. Y lo digo porque dice otras cosas después en esa extensa carta. Hermanos, Dios nos ama. Amén. Y es curioso cómo se aplaude, cómo se exalta
a personas que promueven, porque esta carta la están leyendo todos mis colegas, y no solo todos mis colegas, sino que a todo el mundo fue enviada, y todo el mundo dice, oh, qué bate más extraordinario. Pero nosotros, queridos, queridas, sabemos que Dios es amor. Dios en su amor se acercó al mundo, justamente porque lo aprecia tanto. No tiene ningún interés el Señor en tratarnos como marionetas, como cosas, sino que sabe Dios que su creación, el ser humano, la raza humana, está en su corazón. Es tan preciada, que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para morir por nosotros y para darnos vida. Amén. Vida, vida, vida eterna. Aleluya. Así que, otro beso. Porque estás en un lugar, estás en la iglesia, estás en un lugar donde se dice y conocemos la verdad. Tengamos cuidado entonces con lo que se dice y se menciona y se aplaude, porque los tiempos son malos y a veces vienen las mentiras del diablo, vienen disfrazadas de un cierto romanticismo, un cierto humanismo que hace que nosotros nos desperfilemos. Como todos aplauden aquello, pero es un aplauso a lo que no es un aplauso a la mentira. Dios nos ama entrañablemente. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Amén. Gracias, gracias. Espíritu Santo, Gracias, Señor. tú que eres el único que puede entrar en las profundidades de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para revelarnos el amor de Dios. Yo pido esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revela el amor profundo de Dios a cada uno de los que están acá. Cada una de las personas, mujeres, niños, adultos, personas amadas por Dios, revela tu amor y que nos regocijemos en el amor tuyo, sabiendo, Señor, que somos objeto de tu amor, del amor de Dios, del amor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Yo quisiera leer solamente un trozo de un pasaje que está en Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy interesante, queridos, queridas. Es súper interesante. Es un libro escrito, no sabemos si Pablo, probablemente Pablo, pero el autor está obviamente enviando este libro de Hebreos a los hebreos. Y tiene mucho que ver, es muy interesante que nosotros, sin ser hebreos, pero es interesante que lo leamos porque podemos comprender mucho de la obra de Cristo en la cruz, de la obra de Cristo en este acto sacrificial, sublime y final, definitivo, como dice en el libro de Hebreos. Contrasta en el libro de Hebreos, capítulos 8, 9, 10, contrasta allí el pacto antiguo que Dios tenía
con el pueblo israelita, con este nuevo pacto. Y dice que el antiguo pacto que había sido confirmado por Moisés, con derramamiento de sangre, que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés, dice, por ejemplo, vienen días, este es capítulo 8, verso 8, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. No será como ese pacto, ya que ellos no permanecieron fieles a ese pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Con respecto a ese pacto, sigue diciendo más adelante, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Entonces, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Es decir, un pequeño paréntesis, hay que tener cuidado con todas las cosas que están en el Antiguo Testamento. Hay principios del Antiguo Testamento que son preciosos hoy día para nosotros, pero mucho del ritual, mucho de lo que se manifiestan en el Antiguo Testamento era una figura, era un ícono, un pretipo de lo que ya iba a ocurrir en Cristo. Entonces, no todo lo del Antiguo Testamento debe ser tomado al pie de la letra, porque es menor que la realidad en Cristo Jesús. Hay que tener cuidado con eso. Porque como dice el autor de Hebreos, ¿no es cierto?, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado, tiempo de Jesús, para reformarlo todo, para cambiarlo todo. Cristo, dice, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. En el antiguo pacto, podemos llamar, también se le llama dispensación o etapa, etc., el sacerdote entraba muchas veces al lugar santo a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo.
y una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero esto tenía que ser repetitivo, esto tenía que hacerse muchas veces, cada vez. Por eso en Cristo dice, en Cristo se consuman los bienes definitivos. Ya no hay más sacrificio que hacer. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y no hizo este sacrificio para el bien del ser humano con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno para siempre. Hermanos, hermanas, Jesús logró para nosotros un rescate eterno. ¿Cuándo empieza la eternidad? Ya empezó. Y no va a terminar. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo por medio del Espíritu eterno, el Espíritu Santo eterno, se ofreció sin mancha a Dios? ¿Cuánto más entonces purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? Nos purificará de esas obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Así que el autor de Hebreos está explicando a los hebreos este nuevo pacto y la proyección de este nuevo pacto. Un nuevo pacto que es hecho en forma definitiva y que es eterno. Bueno, Cristo vino entonces para hacer la voluntad de Dios. Por eso al entrar en el mundo, capítulo 10, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti, Señor Dios, no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo, me pusiste en un cuerpo, en Jesús. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, dice Jesús, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Así que dijo primero: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Pero luego añadió Jesús: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, Jesucristo quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad suya de ofrecerse en este nuevo pacto, somos entonces santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, entrar en plena comunión con Dios.
por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Y al frente dice: así que no pierdan la confianza, porque esta confianza será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, Él ha de venir, y vendrá, y no tardará. Pero mi justo, tú y yo, vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Somos de eso, ¿verdad? Aleluya. Gracias. Gracias al Señor. Hay muchos pasajes preciosos que nos ayudan a entender la trascendencia, la eternidad del sacrificio de Cristo por nosotros. Hay muchos pasajes en Apocalipsis, por ejemplo, hay muchos pasajes que nos hablan de las cosas, de los bienes futuros de los cuales vamos a ser objeto cuando estemos con el Señor. Nosotros sí tenemos un problema. Es que estamos muy acostumbrados a vivir con una mirada muy corta, muy de la contingencia, muy de lo que nos pasa, muy digamos, muy a corto plazo, muy del mes, del día, de la semana. Perdemos nosotros frecuentemente la perspectiva eterna. Por eso quería subrayar lo que leí nomás ahí, que Cristo hizo la obra de salvación en forma definitiva y eterna. Amén. Eterna. Los bienes eternos. Hoy día esperamos los bienes eternos. Empezamos a gozar de los bienes eternos hoy día. El Espíritu Santo nos da la vida divina. El Espíritu Santo nos da la revelación para gozarnos en los bienes, que si bien no palpamos todo completamente hoy día, estamos a la expectativa de la amistad cercana con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser animados por el Espíritu del Señor a vivir no en el presente, no solo en el presente, sino siempre con una mirada en lo que vendrá, en el gozo de lo que vendrá. El que persevere hasta el final, le daré, dice el Señor, que se siente conmigo en mi trono, donde Él está. Aleluya. Vale la pena entonces. Amén. A veces hay sacrificios de hoy día. Hay sacrificios por causa del Señor hoy día. Si no le damos una mirada a todo el panorama, entonces nos angustiamos. Hoy día, qué sufrimiento más grande. Parece que ya no puedo más.
Pero la luz de lo eterno, la luz de los bienes venideros nos impulsan a mayor sacrificio. Hoy día quería hablar, vamos a dejarlo para otra oportunidad, del sufrimiento. Y ustedes saben que hay varias clases de sufrimiento. Una buena parte del sufrimiento es por nuestra propia causa, por nuestro corazón egoísta. Sufre por lo que no tiene, por lo que quiere y no se da, etcétera, etcétera. Es un tipo de sufrimiento. Hay otros sufrimientos que tienen que ver con lo que Dios permite para nuestro crecimiento. Hay otros sufrimientos que tienen que ver con el testimonio de fe para otros. Uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué persiste esta condición? ¿Por qué? Para el testimonio de fe a otros. El mundo está bajo sufrimiento por causa de su propio corazón. Y eso es verdad. Pero nosotros estamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde podemos ser regenerados, restaurados, donde se nos da una perspectiva distinta, verdadera y eterna. Y eso es sanador, eso es lo que sana al ser humano. Quiero contarles esto que decía de una anécdota. Y vine al pabellón para conocer a mi paciente. Y para mi sorpresa, Luis, se llamaba, era un joven de 36 años que venía en estado vegetal, con una traqueostomía aquí en el cuello, sin contacto con la realidad. Y yo no sabía cuán deteriorado podía estar él, así que me acerqué a la camilla donde lo traían y como había leído su nombre, así que fui y le dije, hola Luis, y se movió algo así y como que me miró de forma rara y yo supe que no estábamos muy en contacto. Y él estaba con sus bracitos tiesos puestos sobre su... Entonces le puse un par de cosas y se relajó un poco, lo pusimos en la mesa especial esta para la litotripsia y le conecté la máquina a su traqueostomía, eché a andar el ventilador, le puse algunas cosas para que estuviera dormido y relajado y se pudiera hacer el procedimiento. Enseguida me fui a su ficha clínica a leer la historia y me encontré con lo siguiente. Luis, profesión, misionero. Él pertenece a una congregación religiosa católica desde los 18 años, de 36. Desde los 18 años él se adhirió, empezó a vivir ahí, en esta congregación religiosa, y como una de sus actividades tiene misiones. Y él en este tiempo había estado en misiones en Perú, en Bolivia y en Chile, especialmente con jóvenes. Él enseñaba, esto no estaba en la ficha, pero me lo comentaron después, él le enseñaba preferentemente a los jóvenes. Y bueno, ¿qué pasó? Estando en Santa Cruz, Bolivia,
en una de estas misiones, él fue asaltado. Y el asaltante le enterró un cuchillo en su corazón. Y de hecho tenía aquí la cicatriz. Le enterró este cuchillo, probablemente con eso se desmayó y fue robado y lo dejaron botado en el suelo con el cuchillo puesto. Un cuchillo que se enterró en su ventrículo derecho, o sea, directo a su corazón. Estuvo ahí como 30 o 40 minutos, tiempo suficiente como para que su cerebro no recibiera la oxigenación necesaria y quedó así, como una plantita. Pero fue recogido y llevado a un hospital y operado, y tenía una herida de 3 centímetros en su corazón. Y no se murió, sino que sobrevivió, pero quedó así en ese estado. Yo me di cuenta que yo estaba frente a un mártir, un hijo muy amado de Dios, que con todo lo que nosotros podamos decir, que sí, que no, que la iglesia, aquí, etc., pero él andaba en la obra del Señor, enseñando a jóvenes de Jesucristo. Y le pasó esto. Yo cuando lo volví a mirar, ahora con un respeto sublime en mi corazón, y yo dije, Señor, ¿por qué está así? Esto sucedió en agosto del año pasado. ¿Por qué está así? Inmediatamente entendí para testimonio. Para testimonio de fe. Bueno, había varios otros cirujanos, andaban, qué sé yo, varios personal, etc. Y comentaron, un poco así, ¿no? Es que no, este era un cura, qué sé yo, que andaba allá. Yo le dije al cirujano, así en voz alta estábamos conversando, entonces dice, ¿sabes tú? Le dije que personas como esta, mártires como estos, hay 100.000 al año en el mundo, y creo que me quedo corto. Chile, ¿cierto? Tú me mandabas unos reportes de situaciones de martirio en el mundo. Miles, se suman en el mundo más de 100.000 de nuestros hermanos bendecidos por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en los bienes venideros. ¿Qué pasó? A veces nosotros nos quejamos que pasa esto, hermano. Aquí hubo uno que estaba, mi privilegio fue estar al lado de uno que estaba haciendo las cosas de Dios, y el Señor no estaba dormido, pero Él permitió esta tremenda agresión que terminó prácticamente con la vida de este chico, que era hijo único de una familia chilena. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar en una perspectiva eterna, hermanos. Hay cosas que no nos gustan, demos gracias a Dios. Hay cosas que Él permite, demos gracias a Dios. El amor de Dios es profundo por cada uno de nosotros. El amor de Dios es profundísimo por Luis.
Y vendrá el momento donde él, yo le comentaba, Luis tiene una casita en el cielo, tiene una habitación preciosa en el cielo, va a gozar de los bienes que el Señor le tiene, de la gloria. Hoy día está ahí como un harapo, pero si miramos en la perspectiva eterna, Luis va a gozar de los bienes venideros. Entonces yo te quería invitar a dar gracias al Señor por todas las cosas, porque su sangre, vamos a celebrar la Santa Sangre, su sangre preciosa es el comienzo de los bienes definitivos, de los bienes definitivos y eternos para nosotros. Así que todo lo que nos ocurra ahora, miremoslo con esta perspectiva de lo eterno. Ya pasará, ya pasará. Vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena hacer todas las cosas como Dios dice. Vale la pena. Aunque sea a veces un poco sacrificial, aunque cueste un poco. Pero como la mujer que va a dar a luz, puede que cueste, pero la idea, la esperanza, la situación de ya ver al hijo nacer, ayuda para el dolor de parto. Amén. Señor, estamos aquí en la tierra. Toda la creación gime a una, dice la palabra, para que se consumen los tiempos, para que vengan los tiempos del gobierno tuyo, Señor, el gobierno total tuyo. Y nosotros estamos a la espera, Señor. Estamos en una tierra donde no todo es tan grato, pero Señor, queremos vivir cada instante contigo. En lo secreto de nuestro corazón, entender y saber que todas las cosas para nosotros son amor. Que tú no te duermes, Señor. Que tú, Señor, nos miras y nos cuidas tiernamente todos los días, a pesar de las cosas que no nos gustan. Señor, te damos gracias por tu amor eterno. Te damos gracias, Señor, por la verdad que nos has comunicado por el Espíritu Santo, de que tu amor es tan intenso por nosotros, que nos bendijiste con el sacrificio de Jesucristo para restaurar la comunión contigo. Anhelamos, Señor, profundamente los bienes venideros. Anhelamos profundamente la vida contigo. Como quisiéramos, Señor, subir ya a los cielos y estar contigo, Señor. Por ahora estamos en una hermosa relación con el Espíritu Santo. El otro Jesús que vino a estar con nosotros todos los días. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice mis hermanas, bendice mis hermanos. Anima a cada uno que está sufriendo. Anima a cada uno, Señor, que está en una situación difícil. Háblale, Señor. Háblale, Espíritu Santo, y cuéntale en lo profundo de su corazón que tú estás para asistir, para atender, para guiar, para cubrir, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.